Capítulo 83. Nos volvemos a encontrar. 2. Fue un viaje bastante largo desde el territorio de Enituse al territorio de Stan, ubicado en el centro de la región noroeste del reino de Rohan. Humano, no podemos apresurarnos con la magia de teletransporte. Por eso Raon preguntaba constantemente si podían usar magia. Las habilidades de Raon parecían haber crecido exponencialmente después de estar cerca de Rosalind por un tiempo. Kale recordó lo que le había dicho Rosalind. Un dragón es realmente lo mejor, incluso antes de su fase adulta. Sus habilidades y velocidad de aprendizaje dan miedo. Los dragones vivían vidas muy largas. Es por eso que todavía faltaba mucho tiempo para la primera fase de crecimiento de Raon. Por supuesto, la primera fase de crecimiento podría llegar antes si un dragón recibía algún tipo de impacto o si un dragón buscaba desesperadamente poder. Los dragones pasan por un total de 3 fases de crecimiento diferentes. La primera fase de crecimiento tuvo cambios mínimos en el cuerpo físico. La segunda y tercera fases de crecimiento fueron donde sus cuerpos crecieron explosivamente, convirtiéndolos en un dragón adulto de 20 metros de largo después de la tercera fase de crecimiento. Por otro lado, la primera fase de crecimiento se centraba en los aspectos internos del dragón. Se podría considerar sentar las bases para la segunda y tercera fases de crecimiento. Kale miró hacia Raon, que estaba haciendo rodar el gran huevo de vidrio circular en el costado del carruaje simple pero bastante grande. La mirada de Kale hizo que Raon gritara una vez más. Humano, teletransporta. Tendremos que esperar, incluso si llegamos allí ahora mismo. La respuesta indiferente de Kale hizo que Raon apretara la nariz antes de girarse para enfocarse en la semilla dentro del huevo de vidrio. Era el huevo de cristal y la semilla que habían encontrado en la torre mágica. Raon solo usó magia para disminuir el tamaño del huevo de vidrio para acercarse a la semilla. Estaba trabajando duro para cultivarlo y observarlo. Pero Kale, Kale, que había estado pensando en quitarle la semilla a Raon tan pronto como comenzara a crecer, se volvió hacia Choyan, quien lo llamó. ¿Es ese plan realmente posible en el territorio Stan? Choyan también tuvo que escuchar los planes de venganza de Raon como canción de cuna durante los últimos días. Aunque solo tenía 4 años, el dragón usó palabras viciosas como detención, violencia y tortura. Sin embargo, eran todas las cosas que Raon había experimentado durante los primeros 4 años de su vida. ¿Por qué? ¿No te gusta el plan? Raon rápidamente giró la cabeza para mirar a Choyan después de escuchar la pregunta de Kale. Sin embargo, la respuesta que salió de la boca de Choyan fue simple. No, creo que el plan es aceptable. Me pregunto cómo podemos lidiar con el Marqués Stan y Benion Stan. Raon comenzó a fruncir el ceño después de escuchar que su plan era aceptable. Kale no sabía que Raon estaba contemplando nuevas ideas sobre cómo hacer esto más dramático cuando comenzó a hablar. El recién recuperado Taylor Stan está aumentando su influencia en el territorio Stan. Taylor Stan, que había recuperado el uso de sus piernas gracias a la ayuda del príncipe heredero, estaba aumentando su influencia a un ritmo aterrador. La ayuda del príncipe heredero jugó un papel importante en esto, sin embargo, las propias habilidades de Taylor y su nueva salud también jugaron un papel importante. Y Taylor había hecho algo en lo que Benion ni siquiera pensaría. Taylor había apuntado su espada al actual señor del territorio Stan, el Marqués Stan también. Su influencia no está solo dentro de su familia. Algunos de los nobles del noroeste han optado por confiar en él. Choyan realmente era una persona inteligente. Kale asintió con la cabeza a Choyan, quien rápidamente entendió lo que quería decir. Incluso ha aumentado el número de familias subordinadas que prefieren a Taylor Stan. Probablemente sintieron que podrían vivir al menos una vida un poco más fácil con Taylor. En el pasado, el cuerpo débil de Taylor les hacía sentir que iba a derribar la gloria del territorio Stan, sin embargo, esa debilidad había desaparecido y Taylor también había atraído al príncipe heredero. Por eso la gente estaba empezando a confiar poco a poco en que Taylor podría ser el próximo marqués. Por supuesto, Kale no conocía demasiado los detalles.
No se había puesto en contacto con la sacerdotisa Loca Cage ni con Taylor durante un tiempo. Simplemente le pidió al príncipe heredero una descripción general de la situación. El marqués solo está permitiendo que eso suceda. Ya no sería el señor del territorio si detuviera a Taylor. Choyan se confundió. Cale comenzó a explicar cómo la familia del marqués pudo hacerse conocida como cruel y fría pero eficiente. El lema de la familia Stan es más o menos supervivencia del más apto. Creen que el sucesor tiene que ser el hijo más fuerte. Una vez que se conviertan oficialmente en sucesores deben matar a sus propios hermanos. Para la familia Stan, la fuerza no significaba fuerza física ni inteligencia. El más fuerte fue el que sobrevivió. El marqués no había hecho nada, incluso cuando Bennion le había destrozado las piernas a su hermano. El marqués matando a ese candidato fuerte simplemente porque es fuerte cuando Taylor Stan no ha hecho nada públicamente para matarlo. El marqués solo podía sentarse y observar mientras aumentaba su propia influencia. Por supuesto, todavía ayudaría sigilosamente a Bennion, sin embargo, no podía hacer demasiado, ya que hacerlo iría en contra de las reglas de la familia. Es difícil de entender. Entonces no lo hagas. No había necesidad de entender eso. Cale continuó hablando con Choyan, quien lo estaba mirando. Solo tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hong, que estaba al lado de Raon, de repente gritó. Secuestrar. Cale rápidamente agregó antes de que Choyan, quien parecía no pensar en métodos tan perversos, asintiera con la cabeza. Primero tenemos que prepararnos. Prepararnos. Sí, necesitamos una ubicación y la ayuda de alguien. ¿Quién es la persona? Alguien a quien conoces también. Choyan comenzó a pensar en los nobles que estaban en la capital cuando Cale había evitado el incidente terrorista. Recordó que Taylor Stan también estaba allí. Cale estaba hablando de Taylor Stan. En ese momento, un nombre completamente inesperado salió de la boca de Cale. Odeus Flynn. Comillas. ¿Quién? Era un nombre extraño pero familiar. Choyan luego recordó el momento en que conoció a Locke, así como al comerciante que lo había contratado. El comerciante. Sí, necesitamos verlo. Odeus Flynn, el tío de Billos y alguien que había renunciado al puesto de sucesor del gremio de comerciantes Flynn. También era la persona que secretamente tenía el control del inframundo del noroeste en este momento. Para Choyan y los demás, él era solo una buena persona que se ocupaba de Locke y la tribu Lobo Azul. Cale iba a conocer a esa buena persona primero. Eso permitiría que les pasaran cosas buenas. Sin embargo, no trabajaremos con él por tanto tiempo. Choyan se calló después de ver la sonrisa de Cale. Choyan había aprendido que era mejor seguir en silencio a Cale cuando tenía una sonrisa tan retorcida en su rostro. El sencillo carruaje que parecía del tipo que usaría un campesino ligeramente rico salió lentamente de la región noreste y entró en la región noroeste del reino de Rohan. Asterisco asterisco asterisco. Ting, ting. El viento golpeó levemente la ventana. Fue una noche sorprendentemente ventosa. El hombre cuyo trabajo solo comenzaría cuando la noche se acercara al territorio Stan estaba recostado tranquilamente en su sofá como de costumbre. En su rostro había una sonrisa amable que sacaba de vez en cuando. Estoy realmente curioso. El hombre sentía mucha curiosidad por lo que estaba pasando. Golpeó el apoyabrazos del sofá. Tap, tap, tap. La ventana crujió junto con el ritmo de sus golpes. El viento se hacía más fuerte. En el momento en que comenzó a escuchar el sonido del viento, escuchó el sonido de un golpe. Toc, toc, toc. Rápidamente se levantó del sofá. Odeus Flynn rápidamente abrió la puerta con esa brillante sonrisa en su rostro. Aigu, joven maestro, ni Choyan. No esperaba verlos a los dos. Estaba tan sorprendido después de recibir el mensaje de Billos. Cale recibió el saludo favorable que esperaba de Odeus cuando entró en la habitación. No hay necesidad de sorprenderse. Cale ni siquiera miró a su alrededor cuando respondió con indiferencia y se acercó a sentarse en un sofá. Odeus observó eso en silencio antes de volver su mirada hacia la puerta abierta. Choyan estaba parado allí. Esperaré afuera.
Choyan, ¿no vas a entrar? No. Choyan se paró frente a la puerta como un guardia. Había un pasillo fuera de la puerta con una barra ruidosa abajo. Este era el segundo piso de una posada en el territorio Stan. Este lugar, que estaba lleno de gente tanto de día como de noche, era donde Kale le había dicho a Billos que informara a Odeus para que se reuniera con él. Entra si te cansas. Lo haré, Odeus, Nim. Por favor, tenga una buena conversación. Por supuesto. Odeus cerró lentamente la puerta. Kale era la única otra persona en la habitación. Odeus, naturalmente, se acercó y se sentó frente a Kale. Odeus, que estaba sentado con la puerta a la espalda, comenzó cómodamente a conversar con Kale. Joven maestro, Nim, es muy bueno verte de nuevo. ¿De verdad? Sí, nunca esperé que vinieras a verme así. Ya veo. No podía creerlo. Incluso Billos no sabía dónde estaba, así que, ¿cómo supiste que estaba en territorio Stan? Kale no respondió a la pregunta de Odeus de inmediato, sino que se sentó en el sofá para inclinarse hacia adelante. Luego hizo contacto visual con Odeus, quien lo estaba observando de cerca como si lo estuviera observando. Kale no quería perder el tiempo con una charla tan inútil. Odeus, déjame encargarte algo. La frase de Kale hizo que Odeus comenzara a sonreír. Realmente lo sabías. Billos está sirviendo a una persona muy aterradora. La mirada de Odeus se volvió aguda cuando dijo eso. ¿Cómo lo supo Kale? Tenía tantas habilidades. Sin embargo, Odeus no le dio mucho significado. Kale tuvo un pensamiento mientras observaba el cambio de expresión de Odeus. Realmente es diferente a los demás. A diferencia de todos los demás cuyas identidades secretas fueron reveladas por Kale, Odeus no se sorprendió en absoluto. Simplemente consideró que estaba fuera de sus expectativas. El comerciante del inframundo, que había experimentado casi todo en sus 60 años de vida, le hizo una pregunta a Kale. ¿De qué tipo de comisión estamos hablando? Sabía que sería fácil hablar contigo. Kale parecía muy cómodo, como si estuviera sentado en su propia habitación. Odeus no podía creer el comportamiento relajado de Kale, pero rápidamente detuvo una risa que salía. No quieres deshacerte del marqués Stan. En cambio, la sonrisa favorable estaba firmemente plantada en su rostro. No estoy seguro de lo que quieres decir. Para ser más específico, el marqués Stan no se interpone en tu camino para controlar completamente el inframundo del noroeste. Odeus simplemente se sentó allí en silencio y sonrió. Sin embargo, esa sonrisa fue desapareciendo lentamente. Kale estaba muy tranquilo, como si solo estuviera hablando del clima o algo trivial como eso. Estoy seguro de que los ciudadanos se sorprenderían al saber cómo una persona tan arrogante como el marqués Stan, que afirma valorar las debidas etiquetas de la nobleza, es en realidad alguien que comete muchas atrocidades en el inframundo. Estoy en lo cierto. Joven maestro, Nim. Sin embargo, esos años de experiencia no desaparecen tan fácilmente. Odeus parecía tan relajado como Kale. ¿Para qué me necesitas? Kale respondió fácilmente a la pregunta. Necesito de tus servicios. Comillas. Disculpa. Esto finalmente hizo que Odeus pareciera ansioso. Servicio. Era eso en lo que estaba pensando. Es como escuchaste. Necesito su servicio para encubrir todo lo que haga en el territorio Stan, así como para proporcionar todo lo que necesite. Esto incluye un lugar para quedarme y comida para comer. Odeus comenzó a sonreír mientras preguntaba casualmente. ¿Estás tratando de usar mi identidad secreta como una debilidad para usarme como sirviente? Sin embargo, el tono de Odeus era frío y agudo. La mirada de Odeus pareció dejar atrás la ansiedad y convertirse en ira. Kale respondió con indiferencia. ¿Sabes siquiera lo que quiero hacer? Comillas. ¿De qué estás hablando? ¿Sabes lo que estoy tratando de hacer? Toc, toc, toc. En ese momento, Odeus escuchó algunos golpes en la puerta. Sin embargo, no pudo darse la vuelta cuando Kale empezó a hablar. Por cierto, hoy viene un tercero a esta discusión. Significaba que vendría una persona más. Creak. La puerta se abrió lentamente, aunque nadie dijo nada.
Odeus se levantó del sofá y se dio la vuelta. Criea, K. La puerta se abrió del todo y alguien que vestía una bata entró en la habitación. Esa persona se quitó la capucha tan pronto como entró. HH. Odeus no pudo evitar jadear. Era una de las personas en el centro de la información que consideraba de máxima prioridad en estos días. ¿Cuánto tiempo sin verte, sacerdotisa, Nim? Era la persona que siempre estuvo al lado de Taylor Stan, quien estaba tratando de hacerse cargo del puesto de sucesor. Era una mujer que tenía el pelo corto y vestía un traje de sacerdotisa sin el escudo del dios al que servía. El traje de sacerdotisa no se veía debajo de la túnica hoy. Era la sacerdotisa loca Cage. Ah, bien. Kale modificó su saludo. Ya no eres una sacerdotisa. ¿Cuánto tiempo sin verte, Cage? Sí, joven maestro, Nim. Qué gusto verte de nuevo. Kale se volvió para mirar a Odeus, que lo estaba mirando. Los ojos de Odeus estaban llenos de avaricia. La novela tenía algunas líneas sobre el Marqués Stan y Bennion durante el arco del dragón negro. Dos de esas líneas trataban sobre cómo Bennion obtuvo su poder dentro de los candidatos sucesores. Menor que aunque Bennion Stan hizo gala de ser un buen noble, hizo todo tipo de actos sucios en secreto. Por eso no podía separarse del inframundo del territorio Stan mayor que. Estas dos frases hicieron que Kim Roxu entendiera cómo Bennion podía hacer que Taylor Stan perdiera las piernas y finalmente lo matara. La operación actual había comenzado desde esas dos líneas. Aunque estas dos líneas eran cortas, contenían mucha información sobre el tipo de persona que era Bennion, así como sobre su pasado. Le hizo una pregunta a Odeus. Entonces, ¿no sientes curiosidad por mi comisión ahora? Odeus volvió a sentarse frente a Kale sin decir nada más. Cage se sentó en el asiento restante. Ahora era el momento perfecto para discutir la operación.